Cordial saludo a todos los que en esta hora nos ven. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal adventista Sana Doctrina. Activen la campanita para que estén siempre conectados con nuestro contenido. Hoy tenemos invitados especiales al canal adventista Sana Doctrina. A nuestra mano derecha tenemos a nuestro hermano y querido amigo Mauricio, y a mi lado izquierdo tengo a mi hermano Juan David. Ellos vienen especialmente invitados porque tenemos un tema muy especial en esta hora. Vamos a hablar del libro de Daniel. Y vamos a comenzar con el capítulo 1. Para que comencemos este tema, lo vamos a hacer siempre como lo hemos ido llevando, pidiendo la dirección de Dios. Invito a todos los que en esta hora nos escuchan en este canal para que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Vamos a orar. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, y pidiéndote, Señor, que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, Padre, y tu Hijo amado Jesús, intercediendo por nosotros, y que el Espíritu, con gemidos indecibles, sea purificando y limpiando esta oración, de la manera que sea contestada conforme a tu voluntad. Te pedimos que envíes el Espíritu Santo, la promesa que tú nos has dado, que donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de nosotros. También la compañía de tus santos ángeles, para que este tema sea dirigido por el Espíritu Santo. Y si hay algún prejuicio hay en nuestra mente o en nuestro corazón, te pido, Señor, que lo borres, para que tu palabra llegue y cause el efecto que debe en cada una de nuestras vidas, de manera que vayamos creciendo en desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Te pedimos también perdón por nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Muy bien. Como siempre tenemos la costumbre es de leer un texto bíblico. Hermano Juan David, por favor, me lee Daniel capítulo 1, versículo 8, que es el tema que vamos a tratar. Con mucho gusto, hermano. Dios los bendiga. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino de su beber. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que le permitiese y ni se le obligase a contaminarse. Muy bien. Entonces vamos a ir desarrollando este tema de mirar cómo Daniel propuso en su corazón, pero antes vamos a mirar cómo fue que Daniel llegó al imperio babilónico. Hay algo importante, mi estimado Rafael, resaltar, saludando a todos los que nos están viendo hasta ahora, y es que Daniel en este momento, vamos a tocarlo, y es que estaba cautivo o había sido llevado prisionero, había sido sacado del sitio donde él estaba. Así que pues esto debe haber sido una experiencia bastante tortuosa para Daniel, obviamente, porque pues digamos que en aquella época, cuando una nación conquistaba a otra, pues entraban y acababan con todo lo que hubiera allí, y los que quedaban prisioneros, pues o en su defecto muchos eran ejecutados cuando llegaban a la otra nación, o si tenían alguna cualidad especial, o si de pronto tenían algún estudio, o los veían con algún potencial, les perdonaban la vida y terminaban o de esclavos o terminaban de sirvientes en el palacio real. En este caso Daniel y sus compañeros David, miren que vamos a desarrollar en el tema, y es que terminan en la corte del rey, es decir, siendo extranjeros. No fueron esclavos ni fueron a otra cosa, y no a ser antes inclusive de la corte del rey. O sea, estaban ahí cercanos al rey. Cercanos al rey. Muy bien. Entonces, tenemos en el capítulo 1, versículo 1, para que nos entremos en el contexto histórico, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor,
rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En Segunda de Reyes, capítulo 24:1, encontramos algo muy importante. Mano, por favor. Sí. Segunda de Crónicas, capítulo 24:1, y el hermano Juan David me va a buscar Segunda de Crónicas 36, 5 y 7, donde vamos a encontrar cómo fue el sitio que llegó Nabucodonosor y tomó a Jerusalén o a Judá y la llevó deportada de Jerusalén a Babilonia. Bueno, aquí en Segunda de Crónicas 24:1 dice que de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 42 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Dice Segunda de Crónicas 24:1. Muy bien, en Segunda de Crónicas 34, 6 al 7. 36, 5 al 7. Ah, es 36. Sí, 36, 5 al 7. Ah, disco 36, 5 5 al 7, dice la palabra del Señor. Cuando comenzó a reinar Joacín, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó atado con cadenas a su ciudad. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios se cumplió con el rey Joacín. Estaban en el reinado de Joacín, y el Señor entregó dice el versículo 2 de Daniel, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de sus utensilios de la casa de Dios, y la trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de ¿qué? De su Dios. Vemos aquí a un rey, Nabucodonosor, que era, a pesar de que era una persona que no adoraba a Dios como era, pero él creía en un Dios, o creía en una deidad, y él sabía que lo que había traído de allá de Judá eran unos utensilios muy importantes y que con eso se adoraba al Dios verdadero. Y por lo tanto lo llevó y lo puso en el templo de su Dios como respeto al Dios verdadero de esos utensilios. No, y mire que ellos tuvieron una larga caminata. Esa esclavitud a la que los llevaron la caminata se demoró, era de 800 kilómetros. El pobre Daniel y sus compañeros, ¿cuánto tuvieron que caminar? En esa larga caminata dice que muchos de los ancianitos murieron en el camino, muchos niños se enfermaron. Hay 800 kilómetros, hermano. Imagínense, para llegar a Babilonia. Entonces, los tenían bastante apretados en esa ciudad. Y él no viajaba solo, viajaba con 3 compañeros, ¿cómo es que llamaban? Sadrach, Mesach y Abednego, pero ese fue el cambio que le hicieron en el nombre. Pero llamaban Misael, Ananías y Azarías. Ananías y Azarías. Muy bien. Bueno. Entonces el versículo 3, hermano, lo que nos dice la palabra del Señor. ¿De cuál? De Daniel capítulo 1, versículo. Volviendo a Daniel, estamos abordando este tema, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, ya saben, suscríbanse, activen la campanita y ahí pueden ver el contenido que siempre estamos No se les olvide suscribirse. Sí, no se les olvide suscribirse. En el verso 3 del capítulo 1 de Daniel dice: y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, el rey era muy inteligente. El rey quería prolongar a Babilonia, que después de que muriera él siguiera existiendo la ciudad. Entonces, tenían que escoger personas jóvenes que hubieran sido enseñados, que tuvieran sabiduría, para ellos enseñarles las otras letras y los otros idiomas que le iban a enseñar. Muy bien. Entonces vemos que hizo traer el rey. Vamos a ir a Segunda de Reyes, hermano Juan. Me va a buscar Juan 20, 17 al 18. Y vamos a buscar a Isaías, capítulo 39, 7 y 8. Entonces yo busco Isaías. Sí. Y vamos a buscar Segunda de Reyes 24, 10 y 16. O sea, los dos textos.
Y yo voy a buscar 36:10. Segunda de Crónicas 36:10. Bien, puede, hermano, lea el Sí, primer versículo. Segunda de Reyes Sí. 24, Sí, desde el versículo. del versículo 17 y 18. Segunda de Reyes 20, 17 y 18. Y Segunda de Reyes 24, 10 y 16. Pero primero me lee el 20, 17 y 18. Muy bien, Segunda de Reyes 20, 17 y 18 dice de la siguiente manera: He aquí vienen días en los que están en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Aquí es donde empieza el problema de Daniel y sus compañeros, porque si Ezequías no hubiera cometido ese error, hubiera permanecido muchos años más en el reinado, no le hubieran dado solamente 15 años, no muchos años más. Y sus hijos hubieran quedado en el trono de David, como dijo el Señor. Pero por causa de la apostasía del pueblo de Israel y por causa de este error que cometió Ezequías, fueron llevados cautivos a Babilonia. Resulta y pasa que, como dice el hermano, Ezequías cometió un error. Él tenía una enfermedad, ¿cierto? Tenía una enfermedad grave y el Señor le mandó un profeta, el profeta Isaías, a decirle de que él iba a morir. Pero el profeta le dio, al rey lo que le dio fue como cobardía, pienso yo. No, y es que, mire, hermano, estaban en una guerra. Exactamente. Le habían mandado unas cartas de que Sennacherib iba a invadir al pueblo de Israel. Venía de un psicológicamente afectado de Ezequías, ¿cierto que sí? Claro. Y bien afectado que esta hora llega Isaías dentro y le dice, prepárese porque se va a morir. ¿Cuántos días le dio? Le dio... Le prolongó 15 años más. No, ¿cuánto? Que se iba Que se iba a que se iba a morir. morir. prontamente. Que se iba a prontamente se iba a morir. morir. ¿Y usted imagina ese golpe al pobre Ezequiel? Exactamente. Y entonces vemos que el profeta, ¿qué hizo Ezequías? Le lloró a Dios y le dijo, mira, que yo he hecho mucho bien al pueblo, yo me he manejado bien y todo esto, ¿cómo me vas a quitar la vida? Prolóngame la vida. Dios le mandó otra vez el profeta. Isaías le dijo, bueno, no te vas a morir, te vamos a prolongar 15 años de vida. Y en esos 15 años de vida fue que engendró a este hombre que fue tan malo y que fue tomado preso a Joacín en ese tiempo, que había sido mejor que no hubiera nacido ese hijo. Pero a veces nosotros queremos la prolongación y este rey, y mire lo que ocurrió. A veces me era mejor que hubiera muerto. Exactamente. Sí. Pero él quería eso. Y Dios le prolongó la vida porque la verdad que Ezequías se había manejado muy bien. Y entonces le dijo que entonces Babilonia, cuando eso no venía a invadir, sino que de Babilonia le enviaron unos mensajeros que dicen en Isaías 39, 7 al 8. Lo leo. Entonces le mandaron unos para mostrarle, para averiguar por la salud, porque el rey de Babilonia se había dado cuenta de que él estaba enfermo y cómo había sido sanado. Pero miremos lo que hizo el rey, en vez de mostrarle verdaderamente a Dios, miren lo que hizo. ¿Y cómo es la cita? Isaías 39, 7 al 8. No, pero ahí termina ya. De tus hijos que saldrán de ti, Exactamente. que habrás engendrado, los babilonios tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso. Y el 8. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos que en mi tiempo haya paz y seguridad. Exactamente. Entonces vemos claramente que ahí se cumple. En mis días. Exactamente. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios, en que en esos días no iba a haber nada, pero que de los hijos de él iban a ser llevados, iban a ser eunucos. Por eso vemos en el contexto donde leíamos que el rey Nabucodonosor le dijo a Aspenaz, a un eunuco también de Babilonia, y este hombre escogió a unos jóvenes. Estos jóvenes fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El otro versículo que encontramos relacionado con esta historia es Segunda de Reyes 24, 10 y 16. Bueno, aquí aparece algo muy importante en el verso 10. Dice que en aquel tiempo subieron contra Jerusalén
los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada, es decir, fueron allí acorralados. Señor. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, príncipes y oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y hay algo que resalta acá lo que mencionamos ahorita, y es que aquí en el verso 13 lo dice: sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los que mostró Ezequías a los enviados de Babilonia, que querían saber, venga, es que el sol se detuvo, ¿y cómo es esto posible? Porque Por ellos 15 grados. estudiaban, claro, estudiaban los astros, no eran eran astrónomos. agoreros, sino que estudiaban Era astronomía. los astros, era astronomía, exactamente, eran los astros, y se dieron cuenta de este suceso diferente, y dijeron, no, tenemos que ir a averiguar. Entonces, como Ezequías no testificó, al final aquí se cumple lo que Jehová le dijo: van a ir a tu casa, y como no testificaste del milagro que hice por ti, ahora se van a llevar todo lo que les mostraste. Y aquí aparece que, Inclusive los nietos y los hijos. Y mire que el Señor es tan buena, es amor, tanto amor, que se demoró el Señor los 15 años sin hacerle nada al pueblo. Demoró 15 años para cumplir lo que iba a decir. Le habían dicho que se los iban a llevar. A los 15 años vino Nabucodonosor y los llevó a todos. No respetó nada. Exactamente. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios se cumplió. El primer tema que tuve acerca de esto, entonces hablé de que íbamos a estudiar el libro de Daniel y que íbamos a mirar el suceso de cómo había sido llevado Daniel. Encontramos también en un libro que se llama Temperancia, y nos habla de la siguiente manera. Cuando al principio del reinado de Joaquín, Nabucodonosor sitió por primera vez a Jerusalén y la tomó, se llevó a Daniel y a sus compañeros juntamente con otros especialmente escogidos para el servicio de la corte babilónica. Y la fe de los cautivos hebreos fue probada hasta lo sumo. Ahí es donde nosotros encontramos a Daniel y a sus compañeros en una ¿qué? En una prueba. Grandísima. Grandísima. Estaban cautivos. No eran dueños de sí, porque cuando uno está esclavo no es dueño de sí. No. ¿Quién tiene el manejo sobre uno? Es el que lo ¿qué? El que lo cautiva. Sí. Exactamente. El esclavizador. Colonizado, sí. Exactamente. Entonces vemos claramente que ¿cuál fue la prueba? Porque resulta la pregunta. ¿Cómo fueron probados Daniel? ¿O cuál fue la prueba de Daniel? Aquí resaltas algo importante y más adelante vamos a verlo, y era la prueba de no contaminarse con las costumbres, tanto en materia de gastronomía como con materia religiosa. Exactamente, porque vemos que le decía ahí, hermano Juan David, que le debieran de enseñar las lenguas, la lengua de los caldeos, Sí. y la religión de los caldeos. Ahora, por eso le vemos que le cambiaron los nombres. Para el rey Nabucodonosor y tal vez para los caldeos, los de Judá eran como judíos, eran como indios, porque no eran tan avesados, pues, según ellos, pues, porque ellos eran muy adelantados en todo y tenían astronomía y todo. Y entonces al venir a ellos y esclavizarlos, pero el rey sí tenía una orden, tenía algo bueno, como eso yo creo que eso era mandato divino, hermano Mauricio, que escogiera gente que tenía conocimiento, que tuviera conocimiento. Y estos jóvenes, Y eran de la descendencia ahora real. descubrimos que estos jóvenes directamente no fueron a ser esclavos, iban directamente a ir a servir a la casa del rey. Hay algo importante que mencionaste, y es eso, que aquí ya vemos que Dios empieza a intervenir con estos jóvenes, porque apenas, Desde el principio. claro, apenas jefe de los eunucos, el rey le dio la orden le dice, mira, consígueme muchachos que sean inteligentes, o sea, que no tengan tache, que sean de buen parecer, que tú les veas, por usar palabras castizas, que les veas un potencial, o que sean buenos prospectos para que nos sirvan aquí en la casa real. O sea, ya Dios estaba enfocando, encarrilando todo para que Daniel y sus compañeros fuesen llevados a donde iban a testificar del poder de Dios. O sea, Y mire, espera, y se ve que esas penas no eran cualquier desconocido, cualquier pues ahí, no, era un tremendo una cabeza, porque para uno escudriñar a otra persona y saber qué potencial tiene,
tiene que tener mucho conocimiento. Entonces ve a esos jóvenes, los ve, los mete allá, y resultaron ser unos gallos de pelea, como se dice vulgarmente. Entonces Sí. vemos claramente que lo que le dijo Dios por medio del profeta Isaías al rey se cumplió. Pero Dios tenía un propósito con esta prueba a Daniel, primeramente en lo religioso, pero también Con estos jóvenes. con estos jóvenes. Entonces dice el capítulo 1 de Daniel 5 al 7 nos dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. O sea que vemos que aquí vemos a unas personas que afrontaron a estos jóvenes una prueba tremenda, porque había en la comida del rey ciertos animales o ciertos alimentos, y que estos alimentos eran sacrificados a los que ídolos. Ahora, vea, hermano, estos jóvenes, se puede decir que con relación a los otros jóvenes que fueron cautivos y a los otros esclavos que venían de otras edades, tuvieron un gran privilegio. Porque al menos los apartaron, los pusieron a estudiar, les dieron buena comida, y también dieron buen vestido, y los prepararon. Yo creo que escogieron los mejores maestros para esos jóvenes. Ahí vinieron maestros para enseñarles letras de los caldeos. Usted sabe que los varios idiomas que sabían. Se dice que el arameo, ¿y cuál era el otro? Caldeo y el arameo tenían que enseñarles. Y Daniel se volvió un experto en ¿qué? En otros idiomas. El que los escogió vio un potencial, porque ya Dios estaba preparando el camino. Sabía. En medio de esa prueba que están afrontando. Y aquí extractamos una enseñanza muy importante, y es que en medio de la prueba, Dios ya está trabajando, como dice un coro por allí, ¿cierto? En medio del silencio es porque Dios está trabajando. En ese silencio de Dios, que al parecer aquí ya no aparece Dios, sino que están cautivos, pero era porque Dios ya estaba trabajando y estaba preparando todo para que testificasen ante este rey, que más adelante en otro tema veremos cómo este rey ya reconoce que el Dios de ellos es verdaderamente el único Dios verdadero. Así es. Acuérdense que cuando se fueron cautivos, ellos no se fueron cantando y bailando, ellos les tocó sufrir y llorando. Iban llorando, y entonces se propusieron en su corazón ser ¿qué? ¿Fieles a quién? A Dios donde fuera que estuvieran. Exactamente. Entonces dice, ¿por qué se constituyó una prueba? Dice también, libro La Temperancia, escrito por la Elena G. de White, la profeta del pueblo de Dios. Como siempre lo he dicho, hablo de ella como inspirada por Dios, y que nos ha servido, o a mí me ha servido de mucho, para poder entender estos temas tan importantes. Entonces dice, entre las viandas colocadas ante el rey se hallaba la carne de cerdo y otras carnes declaradas inmundas por la ley de Moisés, y que los hebreos les habían sido expresamente prohibidas como alimento. Aquí Daniel fue colocado en una severa prueba. Se adhería él a las enseñanzas de sus padres concernientes a las carnes y bebidas, y ofendería al rey, o probablemente perdería no solamente su posición, sino su vida, o desobedecería el mandamiento del Señor y retendría el favor del rey, obteniendo así grandes ventajas intelectuales y las más halagueñas perspectivas mundanas. Entonces vemos que en esa fue la prueba de ¿quién? De Daniel. Obedecía a Dios, obedecía al mandato del rey porque estaba cautivo, o por las dádivas que les iba a ofrecer el rey, porque estaban en el palacio del rey. Si se adherían a lo que verdaderamente el rey decía, pues ellos iban a encontrar ¿qué? Algo diferente. Iban a escalar, tal vez los jóvenes, un joven, yo fui joven, yo quería de pronto ser una persona muy importante en la sociedad, tal vez ser un cantante de fama, ¿cierto? Y
pero vemos que los propósitos de Dios son diferentes. Y aunque Daniel estaba en esta prueba, él quiso más bien obedecer a Dios que participar de la comida del rey, sabiendo que era prohibida, porque esa comida dañaba sus facultades intelectuales, morales y espirituales. Vea, Rafael, esto, a estas alturas de lo que estamos hablando, Daniel y sus compañeros deben de haber tenido de entre 18 a 20 años. Uno cuando está en esas edades es rebelde, es terco, lo prueba todo, quiere mejor meterse en caminos que no deben de meterse. Sin embargo, estos jóvenes tenían un dominio propio porque habían entregado sus vidas, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué hicieron? Teniendo esas edades tan duras que en esta época un joven es muy difícil, que sea como Daniel, sin embargo, tomaron la decisión, no, donde estemos vamos a servir al Señor y no nos vamos a contaminar con lo que se ha dedicado al rey. Porque, por ejemplo, el rey también comía manzanas, pero dedicadas ¿a quién? Al Dios de él. Exactamente. Entonces, ellos no comieron eso, pero entonces, cuando les dieron la comida que ellos pidieron y que el Señor les bendijo esa comida, porque es que ellos, puede haber una equivocación de que ellos tomaron solamente agua y comieron ¿qué? Hierbas, no, ellos les hacían sopitas, pero eran sopas limpias y no se les dedicaba a ningún rey, ni a ningún dios falso, y entonces ellos se alimentaron bien. Eso es lo que pasó con ellos, por eso dice que el Señor les aprobó esa y les dio esa bendición desde el principio. Imagínense que, como el Señor sabe el fin desde el principio, desde que salieron cautivos, el Señor los había bendecido ya. Exactamente, entonces vemos ¿sí o no? Que acá vemos que esa fue la prueba. La prueba fue en la alimentación. Esto me trae a mí el recuerdo como Adán y Eva. Adán y Eva también fueron probados en la alimentación. Cuando Jesús vino a este mundo, también fue probado en la alimentación. En el apetito. En el apetito. O sea, algo que Dios quiere es que nosotros tengamos temperancia y que seamos temperantes y en cuanto a lo que está escrito en su santa y divina palabra. Muy bien, ahí está una muy buena enseñanza para todos nuestros amigos que nos están viendo, y es esa. La prueba de fidelidad también, aquí aplica en este caso, era el saberse alimentar o, consumir alimentos que fueran propicios para la salud. Entonces, es una buena enseñanza y, paréntesis, hay que alimentarnos bien. Sí, y que acotar algo más, Mauricio, que la alimentación perjudicial embota la mente y no lo deja vernos con claridad las cosas como deben de ser vistas. Exactamente. Y mire lo que dice San Juan, capítulo 7, versículo 38. Léalo, hermano Juan. Mauricio. San Juan 7, 38. Muy bien, San Juan 7:38, miren lo que dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces vemos, ¿cierto? Daniel creía según lo que estaba escrito. Cuando usted y yo ponemos lo que está escrito y lo ponemos en práctica, dice que correrán de sus interiores ríos de agua viva. Eso fue lo que corrió de Daniel. Sí. Miremos que muchas veces decimos que no, que lo que comamos o lo que bebamos no tiene ninguna implicación en nuestra vida. Claro, sí. Pero miremos que por eso se corrieron aguas de vida de Daniel, y en el imperio babilónico llegó a ser un hombre muy importante, tuvo visiones, sueños, toda esta cosa. Dios lo fortaleció de tal manera que él fue una luz aún para el rey Nabucodonosor, y que aunque se negó muchas veces, lo vamos a estudiar también en otro, él, aunque le tocó comer pasto, reconoció verdaderamente a quién. No es que reconoció, al final reconoció. Exactamente. Entonces, vemos que la importancia, por eso nosotros como pueblo de Dios nos ha puesto en este mundo, ha escogido una iglesia que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso estamos estudiando Canal Adventista, Sana Doctrina, porque aquí vamos a hablar de la sana doctrina. Aquí vamos a hablar verdaderamente la importancia que tiene lo que comemos, lo que bebemos, lo que miramos, lo que contemplamos. ¿Sí me hago entender? Lo que vestimos. Todas esas cosas. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros somos cartas
leídas. Y debemos verdaderamente proyectar a Cristo en nuestras vidas. Debemos de ser luz. No se les olvide suscribirse al canal y darles like a nuestro canal. Amén. Muy bien, darle me gusta y compartirlo con sus amigos allí. Comparten el link y pueden ver otros temas que hay aquí en el canal de Sana Doctrina Adventista. Pueden ver ahí otros temas que ya se han subido y también pueden comentar y dejarnos allí su opinión. Amén. Muy bien. Amén. Muy bien, entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice en el versículo 8 de Daniel, o sea, capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Me gusta una parte aquí, mi estimado Rafa, que mencionas, y es que aparece una fuerza grande de Daniel de voluntad, porque dice que propuso en su corazón, es decir, se centró tanto en hacer las cosas para Dios que él propuso, dice, en su corazón. O sea, es decir, fue un propósito especial el no contaminarse con la comida del rey, porque Daniel quizás hubiera podido acceder a algunas cosas y decir, bueno, yo no estoy en mi tierra, aquí de pronto nadie me conoce, nadie sabe quién soy. Mataron a mi papá, mi mamá, no me iba a impedir nada, yo puedo hacer lo que me dé gana. Sí, ya he perdido a mis padres, a mis amigos, en medio de este cautiverio, pero dice él, con vehemencia, hace énfasis y dice, él propuso en su corazón no contaminarse, o sea, es decir, no lo voy a hacer, aunque no me estén viendo, y eso me acuerda a José, cuando fue tentado allí también por la esposa de Potifar, que él, aunque no lo estaban viendo, él dice, ¿cómo yo haría tan grande mal y deshonraría a mi Dios? Entonces, esto nos lleva a determinar de que nosotros podemos colocar propósitos en nuestra vida, de decir, no voy a hacer esto, aunque no me estén viendo, no lo voy a hacer porque yo quiero ser fiel a Dios. Y utilizar el libre albedrío para el bien, no para el mal. Ahora mire, Daniel y sus compañeros durante el viaje de 500 millas, o sea, 800 kilómetros, se dieron cuenta de qué comían los soldados los caldeos y a dónde iban a dar, y seguramente les contaron qué comía también el rey. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Propongámonos a ser fiel, nada de marrano ni nada contaminado que sea dedicado a los ídolos. Exactamente. O sea, fueron enseñados desde niños. Desde niños. Y entonces, como dice el cerebro, o sea, dice que su corazón, o sea, corazón bíblico, pues, aunque la palabra es traducida cardio, ¿cierto? Que se refiere al corazón pero verdaderamente el corazón en el cual, donde Daniel propuso, fue en su mente. Y entonces por eso vemos que cuando una persona es enseñada verdaderamente en la sana doctrina, como fue enseñado Daniel, entonces vemos que el juicio, son los sentidos o las facultades superiores, es el juicio, la razón, la memoria y las percepciones espirituales. Eso fue lo que puso a trabajar la mente a Daniel. Cuando nosotros tenemos un juicio, una razón y una memoria de lo que nos enseñaron y una percepción espiritual, entonces las facultades inferiores van a responder. Por eso el corazón, la mente, la que maneja, ¿cierto? Debe manejar nuestras facultades inferiores, que son el gusto, el oído, la vista, el tacto y el olfato. Entonces, esto fue lo que verdaderamente a Daniel le llegó y lo llevó verdaderamente a obedecer a Dios. Cuando estas facultades superiores e inferiores están sujetas a la palabra de Dios, como leíamos en San Juan, corren ríos de agua que viva y van a dar salud y sanidad al cuerpo de uno. Y me imagino que las personas también vieron esto, y por eso el rey dice que cuando llegaron a él los vio 10 veces más adelantados que quienes. Eso nos puede enseñar algo a nosotros. Nosotros llevamos 10 años de conocimiento más que las otras denominaciones, porque tenemos una alimentación sana, porque tenemos una reforma pro salud. Las personas son inteligentes porque tenemos el espíritu de profecía. Y las personas son inteligentes porque Dios trabaja desde adentro, desde nuestra mente. Cuando nosotros comemos y bebemos lo que Él dice, como lo dice Daniel, entonces ¿qué va a pasar?
nuestra mente, nuestro corazón va a tener más claridad. Y Dios va a poder usarnos mejor para la gloria y honra suya. Muy bien, ahí está pues una muy buena acotación la que hacen, lo que dicen ahorita, y es que cuando ya nuestros sentidos están en las manos de Dios, obviamente podremos estar menos exentos a los ataques del diablo, porque vamos a tener un escudo protector que nos va digamos, a proteger o nos va a respaldar en la hora que llegue la prueba, cuando son afectados los sentidos. En este caso, Daniel estaba siendo probado por el tema de la comida. Sí, nosotros aquí, por ejemplo, recalcamos mucho sobre Daniel, pero también Ananías, Misael y Azarías fueron jóvenes muy inteligentes, dice que fueron expertos en letras y en toda ciencia. Amén. Usted sabe que es toda ciencia de la época, mucho conocimiento. Ellos miraban el cielo y seguramente sabían cómo era la astronomía y todo, hermano, es que se fueron en toda letra. Y a Daniel se le dio entendimiento en toda visión y en todo sueño que había. Exactamente. Contame qué soñaste, yo te cuento qué pasó. Exactamente. Entonces vemos claramente que Daniel 1.8 nos habla así de la siguiente manera, o sea, libro de la temperancia. Daniel no dudó por mucho tiempo, o sea, Daniel no dudó por mucho tiempo y decidió permanecer firme en su integridad, cualquiera fuera el resultado. Propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni el vino, ni su beber. Entonces vemos claramente que Daniel propuso, o sea, sus facultades superiores e inferiores estaban sujetos a así dice Jehová. Él estudiaba la ley de Moisés, él estudiaba esos libros. ¿Qué tenemos, a dónde encontramos nosotros verdaderamente para invitar a nuestro público, a nuestros televidentes, a nuestros que están viendo en esta hora el canal, los que nos ven a través de este video? ¿Qué le podemos recomendar? Estudien la palabra de Dios. Tanto los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como todos y cada una de las personas que nos escuchan a esta hora, que ¿dónde encontramos la verdadera sabiduría? En la palabra de Dios. En hacer la voluntad del Señor. Y en hacer la voluntad de Dios. Mira, hermano, les acoto algo más. Daniel y sus compañeros sintieron mucho temor, porque no, 18 años que vivía un grupo armado de soldados encima matándole a la familia, siente miedo, terror y a la vez rabia, e ira y enojo y todo. Ahora les echan mano, los encadenan, los amarran y se los llevan. Hermano, vea, ellos saben que además de todo eso que tenían una cualidad, eran valientes. Valientes. Con razón dice la Biblia que el reino de los cielos lo arrebatan solamente ¿quién? Los valientes. Eso Daniel y sus compañeros dijeron, pase lo que nos pase, nosotros no vamos a ir a obedecer sino a Dios. Y la prueba está cuando el horno de fuego, ¿se acuerdan? No vamos a adorar a nadie, nosotros vamos a adorar a Dios del cielo. Nos va a meter allá, que Dios nos librará, y si no, tampoco lo servimos así. No. Y hermano, allá en el horno de fuego, pero hay buenos sometidos a la prueba. Y de una vez, a donde como digo el jefe de los eunucos, temo de que entonces me comprometan mi vida al no darle la comida y la ración de que me están diciendo, porque es que esta comida es muy buena, pues el rey la está dando. Ese defendía por el puesto. Exactamente. Y entonces, ¿qué dije? Es cierto. Entonces, vemos claramente que Daniel le dijo a él, haga una prueba ¿con quién? Con nosotros. Con nosotros. Por 10 días. Es un tiempo corto. 10 días es un tiempo corto, pero como Daniel ya venía con ese método de alimentación, entonces él lo que quiso fue como decirle al jefe de los eunucos, mira, lo que nosotros sabemos de la alimentación y de lo que Dios quiere con nosotros y nos ha dado a nosotros, es para que nosotros seamos verdaderamente lo que ustedes quieren que nosotros seamos acá, que seamos entendidos ¿en qué? En todo. En todo. Y haga la prueba con nosotros y mire nuestros rostros. Y le voy a decir, el rostro de una persona que verdaderamente se cuida la salud es diferente. Sí. Por ejemplo, lo puedo decir, pues cuando yo era un bebedor de trago de vino, y comía de todo y bebía de todo, pues el rostro era más diferente. Yo veo que mi rostro ha cambiado. Y también ve uno los hermanos cuando dejan el vicio y todas las cosas, y que ya los ve uno como diferentes. ¿Por qué? Porque Dios está transformando esa vida. Y ellos tenían que haber
en verdaderamente lo que tenía que haber sido su abuelo o el padre o su abuelo, que era el rey Ezequías, que era que tenía que dar testimonio de Dios, no tenía por qué mostrarle los tesoros y todas esas cosas, y no mostrar verdaderamente a Dios en su corazón y lo que él había hecho. Eso fue lo que, por eso, lo que no hizo el padre, lo hizo ¿quién? Los nietos. Lo fueron y representaron bien en Babilonia lo que tenía que haber hecho. Hicieron quedar bien a Dios. Es que el objetivo era hacer quedar bien a Dios. Ahora mire, lo que no hace el maestro lo puede hacer Dios. Dios pues nos capacita, nos prepara y nos ayuda. Vea, uno conoce jóvenes que han ido a la iglesia que les da miedo salir a la plataforma y quiera pararse a leer un versículo y ahora es, ¿qué hacen ya? Ya son predicadores. ¿Quién los capacita? ¿Quién los prepara? Dios. Hay algo importante que resaltar, como lo mencionaste ahorita, y era que Dios nos capacita, y era que Dios ya estaba trabajando. En el verso 9 dice, me gusta lo que dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es decir, Dios había colocado algo especial en Daniel para que el jefe Aspenaz lo viera y dijera, realmente este joven, este muchacho, es diferente a los demás. Ahí es donde radica la importancia, amigos que nos ven hasta ahora, y es que nosotros debemos ser diferentes. No, y mostrar que realmente la gracia de Dios está en nosotros, porque la gente nos va a decir, venga, yo a usted lo veo diferente, usted habla diferente, usted come diferente, piensa diferente, usted va a alguna iglesia o en qué cree, ¿cierto? Ya usted abre la puerta para que el Espíritu Santo trabaje y ahí usted empieza a hacer algo que se llama testificación. Y ahí está la puerta, pie para que usted empiece a hablar de Dios y decirle, sí, mira, yo creo en Dios, hago esto y lo otro, y ya la gente empieza a interesarse y decirte, yo también quiero ese Dios. No, y mire que esta gente también es valiente, en el fondo también era valiente, porque Aspenaz aprobó lo que Daniel estaba diciendo y arriesgó su vida haciendo el puesto, la vida y todo, porque en esa época no lo mataban solamente a él, sino que mataban a la familia y todo, hasta el perro y el gato, todo lo que era vivo. En la época eran los reyes así, Macaben con todo, así que ven acá, se arrasan con eso. Y arriesgaron la vida y se le dijo, bueno, yo voy a hacerlo pues. Y le dijo a Melzar, que es el encargado de la comida, que le hiciera la comida a Daniel, como la pedía. O sea, ahora aquí me da pie para pensar de que Aspenaz de pronto temía en su corazón aceptar este cambio. El trato de negocio que Daniel estaba colocando, de decirle, mira, es que yo no me voy a alimentar con la comida del rey. Y aquí hay algo importante, y es que imaginemos por un momento cómo debe haber sido la comida del rey. No era cualquier manjar, o sea, eran los mejores platos porque era para el rey. Sí. Aparentemente eran lo mejor en esa época, o sea, eran los mejores manjares, el mejor vino para el rey. Y ellos estaban comiendo de la porción, dice la Biblia, de la porción que el rey comía, es decir, estaban a la misma altura que el rey. Al no comer así, entonces despreciaban al rey y los podían mandar a matar. A eso iba, o sea, mira que la orden de despreciar la comida del rey implicaba otra, y era, bueno, si usted no me quiere obedecer o no quiere consumir, es lo que yo le estoy brindando de mi mesa, o sea, es un desplante. Era un desplante para el rey. Claro, sí. Entonces digamos que Aspenaz temió en su corazón, y por eso él expresa las palabras en el verso 10, que él temía por su vida, porque él decía, bueno, si estos muchachos no dan la talla o de pronto se alimentan mal, o sea, al no consumir proteínas o los vinos, flacos, claro, van a ver sí, con el como ocurre hoy en día, que muchas personas creen que comer esos alimentos los va a poder en mejor condición, pero vemos que Dios en su misericordia hizo que Daniel obedeciera más bien lo que estaba escrito. Entonces vemos que surge otra pregunta. ¿La integridad de quién? De Daniel. O sea, Daniel fue un hombre que íntegro, como le digo, toda su vida, o sea, las facultades superiores, inferiores, o sea, su cuerpo, él lo cuidó como dice la palabra de Dios, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces vemos así, ¿por qué Daniel y sus compañeros se negaron a participar de la mesa del rey? ¿Por qué rechazaron sus viandas y vinos? Porque se le había enseñado, o sea, una cosa importante, que es lo que la iglesia adventista debe de enseñar. Porque esto se lo enseñaron ¿a quién? Sus padres, ¿a quiénes? A sus hijos.
Exacto. Entonces, lo importante de enseñar la sana ¿qué? Doctrina. La sana doctrina. Por eso la iglesia adventista tiene una sana doctrina. Porque enseña, o sea, nosotros debemos de enseñar. ¿Qué debe hacer la iglesia? Enseñar sobre estos temas tan importantes para la persona, para que las personas tengamos una buena ¿qué? Una buena capacidad intelectual, moral y espiritual. Por eso es que a nivel mundial se dice que la iglesia adventista tiene una perspectiva de vida larga. Dice que es una de las organizaciones religiosas que más viven, tiene más edad. Imagínense. Pero y eso que nos estamos manejando un poquito mal. Ajá. Pero donde nos manejáramos bien y lleváramos esto a cabo, ¿cuánto no viviríamos llenos de salud y no necesitaríamos ni pastillas ni nada de esas cosas? Exactamente. Entonces vemos ¿Estamos de que, acuerdo, hermano Mauricio? hermano Mauricio, miremos lo que nos dice acá. Entonces rechazaron sus viandas y vinos porque se les había enseñado que esta clase de alimentos no mantenían la mente y la estructura física en la mejor condición de salud para rendir un servicio a Dios. Entonces, nosotros estamos rindiendo un servicio a Dios. Y si nosotros verdaderamente queremos ser como Daniel, ¿cuántos queremos ser como Daniel? Todas. Todos. Usted le pregunta a los jóvenes en la iglesia, ¿cuántos quieren ser como Daniel? Sí, pero entonces se nos olvida cómo fue Daniel. Siguen comiendo lo que quieren. Se nos olvida cómo fue Daniel. Claro. Daniel fue un hombre que verdaderamente dice que comió puso en su corazón. comer los alimentos que Dios creó para nuestra alimentación. O sea, él miró verdaderamente que esa alimentación sana le servía para mantener sus facultades físicas y morales y espirituales. Esas facultades estarían en armonía con Dios. Hermano Rafael, es que cuando se propuso no contaminarse era porque no quería participar de la idolatría que había en esa época y menos con la idolatría que tenía, servía ese rey, esa comida que servían para ese rey. Exactamente. Y entonces bendijo el Señor eso porque usted sabe que la idolatría es una de las cosas que más odia el Señor en esta tierra. Entonces miremos, acá nos dice, lea este texto, hermano, usted, para que mire lo que dice ahí. Cortico, ¿cuál es? Pues sí, Dice, la claridad de mente Sí. y la firmeza de propósito de Daniel, su poder de adquirir conocimiento y de resistir la tentación, ¿Cómo? oiga esto, se debieron en gran medida a la sencillez de su dieta Ujú. en relación con su vida de oración. Amén. Entonces vemos que hay unos Sencillez de dieta, ¿sabes? sencillez, o sea que la dieta sencilla, lo que él comió, le sirvió para librar de la ¿qué? De la tentación. Porque hoy en día tantas personas caen en la tentación y vemos personas que son predicadores, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? Porque no han podido verdaderamente tener dominio propio, que ese es fruto del Espíritu Santo. O sea, ¿qué tenía Daniel? Dominio propio. Eso lo dio el Señor por lo fiel que era Él, por la Eso. fidelidad que Él tenía. Cuando uno es fiel en la iglesia, cuando uno es fiel al Señor, el Señor lo va dotando a uno de dones. Ujú. Y uno de los dones fue el dominio propio y la fuerza de voluntad. Es que miren, hermano, que las mesas de antigüedad, Mauricio, no les servían a los 3 platicos, les servían a perniles enteros completos del animal. Ustedes servían un pernil entero y usted coma, mano. Aliméntese. Exactamente. Un paquete gigante. Lea este otro pedacito y verá, hermano, para que vea lo lindo que es ese. Dice, Daniel y sus compañeros gozaron de los beneficios de una correcta preparación Empezamos en la- y educación en su vida 25. temprana. Pero estas ventajas solas no podrían haber hecho de ellos lo que fueron. Vino el tiempo cuando debían actuar por sí mismos, cuando su futuro dependía de su propio curso de acción, y entonces decidieron ser fieles a las lecciones que recibieron en la niñez, lo que mencionamos ahorita. Ujú. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, fue el fundamento de su grandeza. Es decir, aquí también hay algo para resaltar y es que los padres influyeron poderosamente en la vida de Daniel y sus compañeros y ellos pudieron también testificar y desde la niñez habían sido instruidos en buenas prácticas, en buenas cosas, y esto repercutió ya cuando estaban en un escenario diferente, que no estaban en familia, que debían testificar. Ahora, como ya sabían cómo debían proceder, lo supieron hacer porque ya tenían un principio. Y entonces llegamos a una conclusión.
se parecen esos padres antiguos a los de ahora, igualitiquitos, los de ahora no enseñan a los hijos, pero pegan en internet, oye, para el internet. No, dejen de molestarme, es que estoy muy ocupada, vaya, pegue el celular. A la tablet, sí. A la tablet, al televisor. Entonces estos jóvenes que van a aprender de temperancia y que van a aprender de nada. Exactamente. Por eso la Iglesia Adventista debieran de los niños educarlos en estos principios bíblicos y ver que la importancia tanto de no tener idolatrías ni comer viandas sacrificadas a los ídolos en ningún momento, sino comer y vivir y estar enseñados en la palabra de Dios. Eso fue lo que ayudó verdaderamente a quién, a Daniel y a sus compañeros. Entonces vemos que Daniel, no elijáis, dice aquí, no elijáis los caminos de complacencia, egoísta, practicad hábitos de estricta temperancia y sed cuidadosos en guardar sanamente las leyes que Dios ha establecido para gobernar vuestro ser físico. Dios tiene, dice muy claramente, derecho sobre vuestras facultades. ¿Quién tiene derecho sobre el dueño de nosotros, que es Dios? Por eso es pecado. ¿Cómo es que dice? Pecado. Es pecado la negligente desatención a las leyes de la salud. O sea, que es delicado, o sea, hay que prestar cuidado a la salud. A la salud. Eso es importante. Porque hay un mandamiento que dice, no matarás. Si Daniel hubiera comido en la comida del rey, pues hubiera infringido los mandamientos de Dios. No solamente porque eran sacrificados los ídolos, sino porque también se estaría matando a él mismo, porque la comida que implicaba la comida del rey era vino y carnes inmundas, entonces vemos, y otras carnes también, ¿cierto? Entonces vemos que eso, en la palabra dice, no matarás. Y si nosotros infringimos la ley de Dios, la ley natural, infringimos también la ley moral. Y entonces por eso dice que podemos estar cometiendo pecado, ¿cierto? Al infringir la ley de Dios. Rafael y Mauricio, si por ejemplo nosotros queremos ser como Daniel, tenemos que, por ejemplo, aplicar los 8 remedios naturales que nos hablan de la salud. ¿Cuál sería uno de los remedios naturales, hermano? El agua. El otro. El sol. El sol, la buena alimentación, la oración. ¿Qué más? El hacer alguna rutina deportiva. El ejercicio. Claro. Sí. Muy bien. El ejemplo de Daniel. Ningún joven o señorita podría ser más penosamente tentado que Daniel y sus compañeros. O sea, hasta ahora nadie ha sido tentado como el que le haya metido un horno de fuego, olvídese de eso. ¿Sí o no? A estos 4 jóvenes hebreos se les asignó su ración de vino y carne de la mesa del rey, pero ellos eligieron ser temperantes. Muy bien. Entonces, como para que vamos ya terminando este tema tan importante, ¿qué nos invita Dios en su palabra? ¿A hacer qué? Temperantes, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Para que nuestro juicio, para que nuestra razón, para que nuestra memoria, para que nuestras percepciones espirituales y nuestro gusto, oído, vista, tacto y el olfato vayan de acuerdo a la voluntad de quién? De Dios. Esa integridad de Daniel fue un desarrollo que desde la niñez fue ascendiendo, y cuando tuvo el momento de la prueba, salió como victorioso. Viene una prueba para nosotros grande, donde vamos a tener que decidir o adorar a la bestia o adorar a quién. Al Dios vivo. Al Dios verdadero. Y entonces vemos que esto de la alimentación y de la idolatría tiene mucho que ver para que nosotros en aquel entonces, las facultades físicas, espirituales, o sea, facultades, desarrollemos bien estas facultades para que cuando vengan, muy bien, para cuando vengan las pruebas, cualesquiera sean, la tentación, usted y yo podamos salir victoriosos. Y todos aquellos que nos escuchan en este canal, aprendamos verdaderamente lo importante de estudiar la Biblia y de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. No se les olvide suscribirse y dar, ¿qué, hermano? Miren la campanita ahí, Exactamente. Claro.
activan la campanita en donde dice recibir todas las notificaciones y ahí cada vez que se publique un video de nuestro canal Adventista Sana Doctrina, pues usted podrá verlo y podrá compartirlo con sus amigos, familiares, y si tiene algún comentario allí, sugerencia, puede dejarlo allí en nuestros comentarios, allí en la transmisión o ahí en YouTube. Está la opción de comentarios, puede dejarnos ahí su comentario si quiere que tratemos algún tema en especial o también dejarnos un comentario de agradecimiento, de felicitación, si le hemos, digamos, impartido un conocimiento que usted ha visto algún cambio, también puede hacerlo partícipe allí en los comentarios. Envíelo a sus amigos y hermanos, familiares, envíe este mensaje, compártalo con otros. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Vamos a cerrar con una oración para despedir este programa. Muy bien. Sí, vamos a orar allí para que concluyamos en esta oportunidad. Padre Santo, gracias porque al estudiar tu palabra podemos aprender grandes lecciones, podemos extractar verdades insondables, oh Dios. Ayúdanos a que podamos mantenernos fieles como Daniel y sus compañeros allí en esta nación pagana. Tú abriste el camino en medio de la prueba. Así que nosotros, Señor, al estar en la prueba, en la dificultad, que podamos testificar, que podamos mostrar que hay un Dios diferente, un Dios poderoso, el verdadero Dios que hace milagros en nuestra vida y que las personas al verlo también puedan creer y quedar convencidas de que tú, Señor, tienes la verdad y que nos has dado la oportunidad de realmente ser tus hijos y poder estar firmes en medio de la prueba. A todos los que nos ven a través de el canal de Sana Doctrina, bendíceles, Padre, allí en sus hogares, en su trabajo, en la oficina, donde quiera que se encuentren, que estén allí viendo este espacio, que tu bendición también recaiga sobre ellos. Lo pedimos en los méritos santos de Cristo Jesús, nuestro buen Dios y amante Salvador. En ese nombre poderoso oramos. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Hasta luego. Chao.